Gustaría hacer un nuevo recordatorio de que este programa y los que vamos a seguir teniendo están siendo grabados, los van a poder ver completos en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca en colaboración con el Colegio de Economistas. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn y sobre todo YouTube de ambas entidades. Este programa lo hemos bautizado Perspectivas Económicas, donde se van a tratar temas de índole económico. Ahora sí, permítanme darle pase a nuestro expositor, el doctor José Luis Medina. Él es decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Cabe recalcar que después de su exposición vamos a dar apertura al diálogo, al intercambio de ideas y a la construcción de propuestas. Doctor, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias con todos. Sí, intentamos nosotros desde el Colegio de Economistas tratar de avanzar en el tema de la discusión de este tipo de temas, porque Cajamarca necesita reflexionar un poco más, concientizarse un poco más, y no desde la academia solamente, sino que tiene que ser también desde los diferentes actores del sector empresarial, que es la base fundamental para el desarrollo de cualquier territorio, desde el sector público, donde se merece y necesitamos nosotros en realidad fortalecer las capacidades, y de la sociedad civil en general. Es ahí donde nosotros con la Cámara de Comercio hemos visto estos espacios para ir poco a poco tratando de fortalecer y llevar a un análisis más fino, más consistente, efectivo, donde no solo se haga el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo estamos? Sino también detrás de eso, ¿qué significa todo ese proceso? ¿Y qué es lo que se puede hacer desde nuestros diferentes roles que tenemos como instituciones o como profesionales o como personas que estamos dentro del departamento? Entonces, muchas gracias, Mayuba, en la Cámara, también al señor vicepresidente y a todos ustedes por estar aquí. Estamos los que tenemos que estar. Seguro que más adelante en nuevas versiones, esta es la primera versión, vamos a ir fortaleciendo esta mirada, y qué bien que sean ustedes los que vamos a dar inicio en esta perspectiva. Entonces, el tema que hemos tratado es Cajamarca competitiva al 2030. Sí, un poco viendo las principales lecciones que nos deja el índice de competitividad regional que mide el Instituto Peruano de Economía. Sí, eso es lo que queremos ver, y a partir de eso reflexionar. Nos gustaría de repente hacer un poco más amplio todo este proceso, pero esto es la parte inicial. Va a haber más conversatorios de esto para que se pueda fortalecer la propuesta. Seguimos. Voy a empezar con esto de acá. ¿Por qué una región tan rica sigue siendo poco competitiva? Eso es lo que nos muestra un poco el panorama, y eso es lo que nos dicen las cifras y los diferentes estudios que nosotros tenemos a nivel nacional en nuestro país. ¿Por qué? Siendo una región tan diversa, tan heterogénea, pero con una riqueza natural, ¿sí? Con una riqueza de recursos naturales, ¿no? Con el tema de minería, con una riqueza agropecuaria, acuícola, forestal, climática, de la biodiversidad. ¿Por qué somos una región tan poca competitiva? Con una riqueza, miren, esta es una figura real, no es inventada. Si nosotros comparamos con un territorio de repente más árido, donde no hay nada, si nos vamos por la parte de la costa, ¿no? O si nos vamos a África, o si nos vamos a una zona aislada, donde no van a encontrar esto. Esto es una maravilla. Esto es lo que cuando nosotros miramos a los testigos de Jehová, de repente alguna iglesia te trae, ¿no? Ves una tipo afiche, en todo caso, el paraíso, dicen, ¿no? Y el paraíso generalmente es una muestra así, ¿no? Todo verdecito, con una riqueza enorme. Esto es Cajamarca, en gran parte. Lo tenemos acá, pero claro, si miramos más adentro, es decir, ¿por qué estamos ahí? Tiene una respuesta. Seguimos y nos concentramos nosotros justamente al que, claro, miramos nosotros al tema, ahí es para poder responder esa pregunta, ir al tema de la competitividad. La competitividad no mide en realidad la riqueza de una región.
Por eso que podemos ser ricos, como lo vemos acá, ricos en recursos naturales. Pero es un problema. La competitividad no te mide riqueza. Podemos ser muy ricos con bastante abundancia, la mayor cartera de inversión de 16,000 millones de dólares en recursos mineros, por ejemplo, que tiene Cajamarca. Ser muy ricos en muchos aspectos dentro de los sectores productivos que tenemos en Cajamarca. Pero en realidad, cuando hablamos nosotros de competitividad de un territorio, estamos hablando de la capacidad que tiene un territorio para transformar sus recursos en resultados concretos. Esto es algo determinante que tenemos que entenderlo no solo como territorio, como región, sino hay que entenderlo para la empresa, por ejemplo. La capacidad que tiene la empresa para transformar sus propios recursos, ¿de acuerdo?, en resultados concretos. La capacidad que tiene el gobierno regional para transformar sus propios recursos en ciertos tipos de resultados concretos. La capacidad que tiene la universidad. Es decir, cómo a partir de mis propios recursos que tiene la universidad para poder transformar justamente esos recursos, aprovecharlo y buscar o llegar a ciertos a resultados concretos. ¿Y qué resultados? Generalmente, cuando uno es competitivo, aprovechamos nuestros recursos, podemos decir que es para ser más productivos. Es decir, hacer más con menos. ¿Somos capaces del sector empresarial de hacer más con menos? El gobierno regional, la universidad o cualquier otro productor, campesino, etcétera. ¿Somos capaces en realidad de generar a partir de esta transformación de recursos, generar empleo pero de calidad? Utilizo mis recursos, pero no con un recurso humano. Es decir, por ejemplo, mi propio recurso humano lo utilizo para transformar, pero ese recurso humano no es cualquier recurso humano. Por eso dice empleo de calidad. Ese es un indicador importante, un resultado concreto que puede ser intermedio también. Para generar innovación o a partir de la innovación, aprovechar todo lo que nosotros tenemos para generar resultados concretos. O, en términos un poquito más amplios, el bienestar. Por eso que los recursos naturales generan sí oportunidades. Y tenemos ahí la posibilidad de aprovechar todos nuestros recursos en el territorio, en nuestra empresa, en nuestra organización. Pero la competitividad las convierte en desarrollo. Es decir, nos genera una condición de bienestar, una condición de que puedo hacer más con menos, una condición de que puedo tratarme muy bien en el tema de salud, educación. Es decir, estoy mejor en todos los sentidos. Eso es lo que hace la competitividad como tal. Pero seguimos, por favor, en esta parte. ¿Qué es lo que mide en todo caso la competitividad? ¿Cómo yo puedo definir qué es un poco la competitividad que mide el IPE, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía, el caso de la competitividad de territorios? Claro, es un poco complejo que no vamos a entrar a ver la metodología, etc. Lo que hace es que se centra en 6 ejes o pilares fundamentales, ¿sí?, para poder medir la competitividad de un territorio. Estos son los 6 ejes. El tema económico, el tema laboral, la infraestructura que habló nuestro vicepresidente, la salud, la calidad educativa, las condiciones de nuestras instituciones. Y cada uno tiene, obviamente, indicadores. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hace el Instituto Peruano, en todo caso, para poder medir. Y ver, ¿no? Cada uno, por ejemplo, el tema laboral. A ver, la formalidad laboral. Trabajadores que ganan menos del salario mínimo. O jóvenes que no estudian ni trabajan. O, por ejemplo, la fuerza laboral educada. ¿Quiénes son los que participan en las empresas, en las organizaciones, en el territorio? ¿Qué tipo de personal nosotros tenemos? ¿De recurso humano? ¿Está preparado? ¿Está cualificado? Todos estos indicadores miden para ser competitivo o no. O, por ejemplo, en el caso mismo de la educación. Si en verdad colegios con acceso a internet o tener logros educativos, por ejemplo, si saben leer o no. Esto es parte para ser competitivos o no. Igual en el caso, por ejemplo, en entorno económico, si hay tendencia de cuentas, acceso a crédito, trabajadores con grandes empresas. Mientras más empresas grandes tenemos, de mayor tamaño, de mayor alcance, mucho mejor para la competitividad. Y así miramos todos nosotros este caso. ¿Qué nos dice el resultado? En este caso, ¿sí?, nos dice que, claro, estamos prácticamente los últimos. Puesto 20.
Puesto 20, de todos los 25 departamentos o regiones que se ha podido evaluar. Eso es lo que el último índice que, o al menos el resultado que ha salido a este nivel. Pero el INCORE, no, claro, es un resultado, pero la competitividad no es un resultado como tal. ¿Sí? Es una condición, es una situación estructural de un territorio que tenemos que llegar ahí como un resultado quizá intermedio para generar bienestar. ¿Sí? Y ahí ¿dónde estamos? Vamos a ir un poco desempaquetando lo que nos dice también este indicador. Mire, de todos los 6 pilares que tiene el indicador, o al menos este índice, perdón, tenemos, por ejemplo, entorno económico, laboral, infraestructura, salud, educación, instituciones. Miren, 2026. Claro, en todos los 6 estamos en el puesto 20. Este mismo puesto lo teníamos en el 2016, es decir, hace una década. El mismo. ¿Qué quiere decir? Que no hemos avanzado nada en esos términos de indicador, de ranking, de condición, de dónde nos encontramos nosotros. Pero observen, si no hemos avanzado nada, entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y ahí entramos, por ejemplo, a mirar un poco dónde estamos peor. Si estamos mal ya, puesto 20, miren el entorno laboral, el puesto 24 de 25. El problema de la competitividad en el caso de Cajamarca, del territorio como departamento, está en sus trabajadores, en el recurso humano. ¿Sí? Ahí está el problema. En gran parte donde más se presenta. ¿Y cómo está el recurso humano entonces? ¿Qué tipo de recurso humano tenemos en el Cajamarca? Otro de los grandes problemas, por ejemplo, de 24 tenemos acá 19, salud. Es un problema de salud. También tenemos el caso mismo, de educación es el siguiente, ni siquiera salud. Educación es como que vamos en los últimos, puesto 22. Es decir, que el tema laboral se condiciona muy bien acá en este caso para explicar con el nivel educativo que tiene. El tema laboral de quiénes son los que trabajan, sus condiciones de cómo está condicionado al nivel educativo y a la calidad educativa que nosotros tenemos como territorio. Y obviamente y todo lo demás también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la infraestructura, que de repente estamos en el puesto 16, un poquito mejor, ¿sí? Y entre otros aspectos más. Y esto no ha cambiado. La figura hace 10 años de cómo ha evolucionado no ha cambiado. Podemos decir quizá que algunas cosas hemos mejorado. Sí, es verdad. Seguimos, por favor. Solo para mirar, miren, laboral, lo que más preocupa es el mercado laboral en nuestro departamento. Para las empresas, para la universidad mismo, para el gobierno regional, para la sociedad civil, importa mucho el mercado laboral. Importa mucho porque es la gente, las personas, el recurso humano, la que se van a ubicar en las empresas, en la universidad, o lo que produce la universidad, o los que van a estar en el gobierno locales, regionales, o los que van a estar en el territorio. Su nivel, el tipo o la condición de ese mercado laboral va a influenciar muchísimo, va a explicar el nivel de competitividad. Y miren acá, el 41.6% ganan menos de la remuneración mínimo vital. ¿Sí? Del 41.6%. Menos. ¿Qué más tenemos? Formalidad laboral. El 27.9% está en una condición o trabajan en el sector empresarial que está formal. Pero ojo, acá estamos excluyendo, ¿saben qué? El sector agropecuario. Porque si incorporamos sector agropecuario, esto de acá baja y llega a 10, a 8. Entonces se excluye eso porque es el más grande del departamento. Y de esa manera tenemos, mire, la formalidad laboral. ¿Qué más? Tenemos acá con educación superior. El mercado laboral del departamento de Cajamarca solo ocupa, es decir, la gente tiene 15.7% que tiene educación superior completa o concluida. El resto, entonces, ¿qué quiere decir? Que no han terminado, no tienen secundaria, o tienen apenas secundaria, tienen primaria, o no saben leer. Este es un problema gravísimo, porque el nivel de analfabetos, llega cerca del 30% a nivel regional. No lo dicen las cifras oficiales, pero en el caso de San Marcos o Hualgayoc, por ejemplo, el nivel de analfabetismo es elevadísimo.
Si ahí tenemos un indicador, obviamente importa mucho para la calidad del mercado laboral, y las empresas grandes, solo tenemos 9.7% con empresas grandes. Y las pequeñas, todito está obviamente en ese nivel. Sin considerar también el sector agropecuario, que es, digamos, lo que más importa. Siguiente, por favor. Y acá, es verdad que estamos mal en ese caso. El mercado laboral es como lo que va. Ese mercado laboral, si no fortalecemos, prácticamente nunca vamos a poder salir salir de este brete y obviamente generar o ser más competitivos en ese nivel. Por eso es importante mirarlo al mercado laboral. ¿Cómo está? ¿Quiénes son los que conforman? ¿Cuál es la característica de ese nivel? También hay avances reales, por supuesto. Miren, vacunación infantil de 57 a 68. Bueno, ayuda mucho en el tema de salud. ¿Qué más? Embarazo adolescente ha reducido. Me parece muy bien, porque uno de los problemas sociales era el embarazo adolescente, que obviamente generaba todo un proceso de mediano y largo plazo, donde basta una adolescente se embarazaba, ya perjudicaba todo el proceso, ¿no? Desnutrición crónica, ha habido un descenso. Internet en hogares, bueno, ha habido un poquito, digamos al 60%. Apertura externa, un poco al comercio exterior, sí, hemos mejorado, pero solo ahí. El tema de lesión crónica, sí, pero la anemia estamos disparados. El tema de enfermedades, estamos disparados, cada vez más enfermos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué políticas hay en este caso? ¿Qué más? Por favor, seguimos. Miren, en este caso, algunas cosas estamos retrocediendo. A pesar de que nos hemos mantenido, no son buenos los indicadores, incluso estamos peor. ¿Cuál? Aprobación del gobierno regional. Un tema institucional. Una caída severa de la legitimidad institucional. No creen en el gobierno regional. Dicen que es un gobierno inútil, corrupto, ineficiente. No es un actor importante dentro del departamento para el tema de la competitividad. No ayuda. Brecha salarial de mujeres. Se ha incrementado la brecha del 38 al 33%. Es decir, cada vez más, en vez de ir al revés. Trabajadores bajo la remuneración mínima vital, por ejemplo. Más trabajadores en pobreza laboral. Se ha incrementado trabajadores bajo este régimen. ¿Sí? Con ese nivel. Es decir, que estaban ganando de repente 3.000, 4.000, han bajado y han ido simplemente, no te puedo pagar más, te tengo que pagar menos. Y algunos lo ajustan simplemente a la remuneración mínima vital. Quiere decir que la gente está en peores condiciones. ¿Sí? Y la atomización de proyectos, porque estamos viendo que efectivamente hemos retrocedido también. Cada vez la inversión es peor. Es más aislada, más pequeña, de menor impacto, y eso ha generado obviamente que también perdamos algunos aspectos propios de las características de competitividad. Aquí está el tema, la educación. Nuestro desafío más urgente, ¿cuál es? Esto de acá, es la educación, no hay otra. Esto es el gran problema que nosotros tenemos que darle énfasis e importancia desde cualquier ámbito. La educación, miren, comprensión lectora solo el 22%. Es decir, que prácticamente el 80% no comprende lo que lee. Matemáticas igual, la mismo nivel. Colegios con internet, solo el 28%. Es decir, que más del 70% no tienen acceso a internet. Entonces, ¿cómo están educando? Colegios con agua solo el 38%, y el resto, es decir, más del 60% no tienen agua. ¿Qué estamos haciendo? Esas brechas, miren, tan marcadas que definen. Y alguien puede decir, ¿y esto cómo interesa en la economía, en la comunidad? Totalmente. Tiene una conexión directa. Porque estos estudiantes, esta gente, al no comprender, al no tener las condiciones mínimas, obviamente genera un arrastre y un efecto multiplicador en ellos mismos, en su entorno. Llegan a la universidad, con esas brechas ya. Y en la universidad llegan, desaprueban, no entienden, no emprenden, no innovan, no crean. Y por lo tanto dejan de ser productivos. Y si dejan de ser productivos, ya no son competitivos. Esto es arrastre. Cuando contratamos a nuestra empresa, queremos gente proactiva, innovadora, que genere, que haga más con menos. Pero ¿cómo lo vamos a exigir si está en estas condiciones?
ya viene marcada esa situación. Entonces el tema de la competitividad no es un problema de corto plazo o un problema actual, es un problema estructural que se acarrea de muchas cosas y que tiene que ver con la salud, la educación y todos esos aspectos que estamos viendo. Entonces por ahí construir donde la educación en realidad no sea aquí la calidad educativa se vea solo porque necesitamos más colegios, construir más infraestructura, sino necesitamos gente con talento. Necesitamos tener y construir un sistema educativo que promueva talento. Ese talento estamos hablando, gente que tenga competencias técnicas para solucionar problemas de una empresa, de una entidad pública, ¿sí? De una organización como tal, pero también que tenga conocimientos propios del territorio, que sepa integrar, que sepa valores, pero también que cree, innove, que tenga talento para hacer las cosas diferentes, para hacer, por eso le decía, menos con más, para poder insertarse más rápido al mercado laboral nacional e internacional, para poder competir y sostenerse en el mercado, para poder solucionar los problemas del gobierno regional, local, donde sea más rápido, ágil los procesos. Necesitamos una educación pensada en esa perspectiva. Porque si no lo hacemos, ni por más que querramos avanzar y seguir y mejorar ese indicador de competitividad, no hay forma. La base está acá. No conocemos yo no conozco, no sé si ustedes, denme la respuesta, o pueden pensar, alguien que tenga una educación superior completa, es decir, que tenga un título, pero que esté en la pobreza, es decir, que sea pobre. Solo existe aquellos que de repente sufrieron un accidente, algo que le impide físicamente, puede trabajar. Pero si ustedes se ponen a reflexionar, cualquiera persona, su vecino, amigo, su compañero de la infancia, si tiene educación superior, no está en la pobreza. ¿Por qué? Porque esa persona algo tiene, una condición de que buscarse un empleo de taxi, lo que quiera, pero supera, sale de esa condición. Pero para ser competitivos, nosotros tenemos que tener una calidad educativa mucho más de impacto, efectiva, por eso se llama de calidad. Eso es lo que nosotros tenemos que construir y eso es uno de los grandes desafíos como parte de la agenda que tenemos que tener. Claro, todo esto de acá, de tener estas condiciones de Cajamarca, de tener un bajo nivel de competitividad, al menos se puede explicar por la existencia y la persistencia de 3 problemas estructurales, que como que son el camino de dependencia que lo llaman, ¿no? Dependency path, creo que es, que lo llaman en otros lugares. Hay una trayectoria que ya nos viene ya, pero eso tenemos que trabajar. Ahí es donde debemos cambiar. ¿Cuáles son esos 3 problemas? ¿Sí? Que explican por qué algunas regiones como Cajamarca no logran converger con las más desarrolladas o no logran avanzar o ser competitivas. Y es eso. Ya se ha estudiado en cualquier parte del mundo, pero acá parece que no lo conocemos las autoridades o los líderes, desconocemos todo este proceso. Y eso, ¿cuál? Una de las explicaciones es la integración incompleta. Es un problema fortísimo. Y hay 3 problemas propios de las regiones, como el caso de Cajamarca. Una integración incompleta, una integración económica incompleta. ¿Por qué? La primera, la integración física. ¿Qué quiere decir? Aquí es fundamental. Hay varios indicadores acá que miden la integración física, por ejemplo, que tiene que ver con infraestructura, lo que ya mencionó. Tenemos que integrarnos. Por ejemplo, no es posible, 30, 40 minutos dentro de una ciudad tan pequeñita que es menos de un distrito de Lima o un distrito de Lima. ¿Cómo es posible que nosotros desde Cajamarca hasta Jaén transportar mercadería dure 12 a 14 horas a Jaén, por acá? ¿Cómo es posible de acá de Cajamarca a Lima dure 18 horas a 20 horas? Más rápido está de Lima a Madrid en avión. ¿Cómo es posible que tengamos vías de comunicación? La integración física nos permite en realidad integrarnos más rápido a otro mercado, a otra ciudad, a otra región. Eso es lo que genera, y lo que mencionaba, la reducción, lo que nosotros le llamamos en economía, la reducción de los costos de transacción, de un empresario, de todo. Hay que reducir los costos. ¿Cómo vamos a ser competitivos las empresas si demoramos mucho? El costo logístico es enorme.
Si seguimos todavía teniendo, dentro de integración física hay un indicador que se llama la cantidad de carreteras asfaltadas en el departamento. ¿Y saben cuánto es el dato? Se ha hecho un estudio comparativo. Iba a agregarlo acá, se me olvidó. Donde de todas las regiones con carpetas asfálticas o carreteras asfaltadas dentro del departamento, Cajamarca y 2 departamentos más son los últimos a nivel nacional. El índice representa el 0.9 porque se mide de 0 a 1. 0.09 o 0.1. Perdón, de 0 a 1. 0.9 y 0.09, perdón. 0.09. ¿Sí? No llegamos ni siquiera, en otras palabras, al 10% de todas las vías que existen, locales, provinciales, departamentales, nacionales, dentro del departamento. Entonces es un indicador clarísimo. Necesitamos darle impulso al tema. ¿Por qué? Para la integración. Pero aquí necesitamos también, ¿qué? Los puertos, aeropuertos. Claro, no tenemos de repente puerto, pero sí un aeropuerto. Y no tenemos un aeropuerto, por ejemplo, para mercancías. Tenemos solo para pasajeros. Eso es lo que te genera dinámica. La integración es fundamental y aquí es donde tenemos que trabajar. Por eso una integración incompleta o deficiente, débil. Siguiente, miren acá, el siguiente es la integración económica. La integración económica tiene que ver con el desarrollo propio de los, por un lado, de los mercados. ¿Qué mercados? Laboral, financiero y de bienes y servicios, mínimamente. Es decir, ¿cómo somos más rápidos, más eficientes poder comprar, vender, por ejemplo, productos en Cajamarca? Muchas veces tenemos que ir desde Lima o el mismo Trujillo. Eso genera una integración económicamente débil, porque tenemos que ir a comprar en otro. ¿Por qué no lo producimos acá? Entonces, mire muy bien esta parte y no estamos todavía desarrollados en la integración económica. El tema de integración financiera, por ejemplo. Sí, de verdad hemos desarrollado microfinanzas, pero todavía es muy débil. Hay bastante margen para poder generar capitales aquí en esta parte. Y obviamente el tema del mercado laboral. La mayoría de la gente no trabaja en Cajamarca. Se van. Los mejores profesionales, ¿a dónde van? ¿Usted cree que se queda acá? Bueno, algunos más nos quedamos, ¿no? Pero me lleva a Lima, al extranjero, a otras regiones, donde le ofrezcan más, donde valoren su trabajo, donde pueda pagarse efectivamente. Porque una micro, pequeña empresa no te va a pagar. Entonces, por eso la integración económica también es un gran problema. Y es lo que representa y lo que explica por qué somos menos competitivos. Porque no desarrollamos mercados. Y esto tiene que ver mucho que ver. La integración física. Vías de comunicación, integración para desarrollar mercados. Y una tercera, que es la parte de la integración institucional. En el caso de la integración institucional tiene que ver ya con el tema estatal. El estatal en realidad tiene condiciones para poder asegurar, generar gobernanza, reducir la corrupción, asegurar, o en otras palabras, desarrollar, tener condiciones para la seguridad de los derechos de propiedad, que no te roben, no te extorsionen, para que apoye y den soporte a la construcción de este proceso, de la integración. Es decir, el sector público no te genera riqueza como tal, pero sí te da las condiciones para que el sector privado cree la riqueza, o cree el progreso, cree el empleo, cree las oportunidades. Pero es un tema de ir construyendo. ¿Se integra el gobierno regional a las decisiones del sector empresarial? ¿Crea condiciones para eso? ¿Se reúne, genera una gobernanza, articula el territorio para decir qué tenemos que hacer en esta integración física, económica y tal? ¿Hay políticas económicas destinadas a desarrollar el mercado laboral, el mercado de capitales, el mercado financiero, entre otros? No. Es muy débil. Es más, ni lo entienden. No hay políticas económicas a este nivel. A nivel regional, local. Dejamos aislados. Y que se meten al tema social. ¿Qué importa? Por supuesto que sí. Pero, ¿cómo vamos a generar este proceso de competitividad si no trabajamos esto? Y la segunda explicación es por un tema de las desigualdades, obviamente, que frenan la competitividad. Y hay un círculo vicioso que tenemos que romper. Aquí está el reto. ¿Cuál es ese reto? Mire, empezamos por acá. Hay obviamente una desigualdad educativa. Hay una débil formación. Hay un débil sistema educativo. No hay las condiciones. La mayoría ya vimos ya los indicadores. No tenemos condiciones. Esta desigualdad, claro,
entre nosotros y otras regiones, entre estudiar en Cajamarca, estudiar en Lima, estudiar en la UNC y una universidad, no sé, pues la Pacífico, Católica, estudiar aquí, Arequipa, o no sé, o dentro de las mismas provincias, rural, urbano, hay diferencias. No es igual estudiar en un colegio acá particular X que un colegio puntual del ámbito rural. Esto de acá, de esta misma desigualdad, hace que obviamente impacte en la baja productividad. Es decir, ya no produces igual. Y hay también una desigualdad ahí. Uno produce más, otro menos. Y por lo tanto, uno va donde la región o el territorio que produce y es más productivo. Menor competitividad. Y esta baja productividad genera menor competitividad porque compites de una mejor o peor manera, de acuerdo a tu nivel de productividad, pero en este caso la baja productividad genera menos competitividad y esta menos competitividad obviamente genera menos bienestar. Y ese menos bienestar nuevamente generamos un círculo vicioso que tenemos que romper. Aquí es un tema político que hay que ir rompiendo en esa situación. Seguimos. Y la tercera explicación es el tema de la divergencia regional. Aquí la brecha que se amplía. Miren acá. Tenemos esto en ciudades y tenemos esto en el ámbito rural. Claro, ni siquiera están así, ¿no? Pero miremos acá los distritos, algunos dentro del departamento. Solo son caminos de herradura, zonas áridas, que no son productivas, sin agua, sin desagüe, sin carreteras, sin vías adecuadas. Alguna posta por ahí, con un personal técnico, médico. No siquiera una especialidad, pero vamos acá y ahí está. Y esto se va ampliando. Es un problema, la desigualdad, sí, las divergencias, sí, un problema, pero ahí está, pues, los actores para poder desarrollar y avanzar en esa medida. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí trabajar. 4 capitales, lo que yo le llamo. El capital humano, capital físico, capital natural y el capital institucional, ambos, 4 capitales es lo que permite en realidad generar ese mayor nivel de productividad. Y esa productividad, si uno es más productivo, para entender la productividad, uno cada vez es más productivo cuando en realidad, o es productivo cuando hace más con lo mismo o con menos. Cada vez hace más, en todo caso, con lo mismo. O hace más con menos, incluso. Eso es ser productivo. Es decir, con lo que yo produzco, con lo que yo, mi fuerza laboral o con mis conocimientos, puedo producir mucho más de lo que normalmente uno puede hacerlo. Pero, y eso, obviamente, y eso ya no refleja para ser competitivo frente a otras personas, a otros territorios o a otras regiones. Primero tenemos que ir por ese paso, ser más productivos. Y si eres más productivo, te conviertes en más competitivo. Pero esa la productividad importa mucho trabajar, al menos en esos 3 capitales. Ahora solo tenemos este capital natural. Lo tenemos ahí como una oportunidad para aprovecharlo. Tenemos la riqueza, tenemos los minerales. Pero no hay más. ¿Nos permite ser más productivo con el capital natural? Una forma de poder hacerlo es, por ejemplo, como lo hace Australia, o lo hace Noruega, o lo hace Finlandia, o lo hace de repente luego Chile, o de repente Brasil. ¿Cómo? Aprovecha su recurso natural y genera otro tipo de recurso humano más preparado. Es decir, toda su renta utiliza la minería, utiliza esos sectores estratégicos. ¿Para qué? Para generar otro capital, que puede ser el capital humano. Lo aprovecho, lo utilizo otro recurso para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar el tema físico, para mejorar las infraestructuras. Es decir, construye infraestructuras del conocimiento, ciencia, tecnología, innovación. Ellos hacen eso porque saben que el recurso es finito, en este caso de minerales, y aprovechan eso. Pero aquí no estamos haciendo generalmente eso. Estamos ahí, se transfiere el canon minero u otro tipo de recurso, ¿y qué lo gastamos? Muchas veces no generando un nuevo capital como corresponde. ¿Qué más tenemos? El capital físico. Tiene que haber este capital. Y esa es la infraestructura que estamos hablando. Todo tipo de infraestructura bien hecho, que sea productiva efectivamente, va a ayudar a incrementar la productividad. El capital humano es la base de todo. Si no tenemos esto, olvidemos. No hay forma. Esta es la parte central. Y el capital institucional, es decir, instituciones que funcionen, que articulen, que aseguren, ¿sí?, de acuerdo, los derechos de propiedad, que impulsen el desarrollo, etc. No vamos a poder hacer. Tenemos que construirlo, porque tiene que haber alguien. Porque si no, no vamos a poder avanzar. Y para culminar los 3 problemas que son raíz de Cajamarca. Estos son. El primero es la baja productividad. Eso es un gran problema. Ya lo vimos. Pero para trabajar la productividad ya sabemos qué hacer. Aprovechar esos capitales. Mire, baja productividad, todos. Sector empresarial, la universidad. A ver,
su nivel de productividad, ¿no? En sus profesionales, en sus investigaciones, se articula con el territorio, tienen impacto. El capital humano es insuficiente, instituciones débiles. Ahí está. Si nosotros trabajamos esos tres, excelente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Siguiente. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando nosotros tenemos una visión, una perspectiva, por ejemplo, 2030, 35, 40, 50, tenemos que tener una visión y a partir de eso empezar a trabajar. Aquí al menos tenemos 5 pilares fundamentales para poder construir una región competitiva. Eso es lo que necesitamos. Productiva, ¿por qué? Porque efectivamente tenemos sectores más de servicios que están muy bien, pero necesitamos que aprovechar ese recurso natural. Necesitamos aprovechar nuestra riqueza, esas oportunidades que tenemos, pero generar un proceso más productivo de industrialización, de generación de valor agregado, generar cadenas productivas, generar clústeres, generar procesos de desarrollo en cada sector económico. Pero es impulsarla. No es simplemente quedarse en la parte, digamos, de la producción, sino de la transformación y articulación del mercado. Es decir, trabajar toda la cadena de valor de cualquier sector y actividad económica. Es esta. Y generalmente nos quedamos en la parte simplemente productiva. Por ejemplo, el lácteo. O en el tema, no sé, de berries o el café. Solo producimos. Pero en la transformación no hay casi nada. Y el tema de la comercialización e integración con mercados nacional e internacional, algo sí. Pero solo de la parte productiva. Y la transformación, que es la que te genera más valor, no hay. Aquí es donde nosotros tenemos que tener. Aquí es una agenda importantísima para el empresario, para la universidad, pero también para el gobierno regional. ¿Sí? De poder centrarse en la transformación. Innovadora, eso es lo que nos va a ayudar, la base. Tenemos que estar innovando constantemente, porque si no perdemos competitividad. Somos menos productivos, en otras palabras. Tenemos que tener aquí condiciones, espacios. Tenemos que darle que las organizaciones, las empresas y todos los sectores creen cosas, hagan las cosas diferentes, mejoren, nuevos procedimientos, nuevos productos, nuevas formas de hacer. Esto es clave. La innovación no es un tema de moda, no es algo de países solo desarrollados. La innovación es lo que te va a sacar de la pobreza. Porque si no, miren, tenemos más de 30, 40 años, o creo que la pobreza sí persiste en Cajamarca. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevos procesos, nuevas formas de poder atacar eso de ahí. Eso es una forma de innovar. Pero tenemos que tener esta concepción y este enfoque de innovar. Integrada, por supuesto. Ya no estamos... Somos una isla en todo caso. Ya no somos una isla en el mundo. Somos algo que nos podemos vender rápido hacia el mercado, en cualquier punto del mundo, del país. Es rápido esta situación. Antes, por ejemplo, que para poder integrarnos y vender a China, era un lío. Y tener cantidad de contenedores y en términos, digamos, más de propios, ¿no? De extensión o de cantidad. Ahora no. Por ejemplo, en mis tiempos que estaba viviendo en Inglaterra, cuando salía de mi oficina, iba a Oxford Roads, que es una calle principal, y hay un restaurante peruano. O bueno, comida más latina, pero que se apellidaba peruano. Y me sirven una entrada. No suelen ser entradas ahí, porque ahí no lo hay como tal. ¿Saben de qué era? Pepián. Y ustedes saben qué es pepián. Este producto o este insumo se utiliza obviamente porque es una mezcla de harina, ¿no? Eso es una harina, una mezcla de arveja, ¿no? Maíz, ¿sí? Y entre otras cosas más lo colocan. Yo podía probar ahí, dije, impresionante, comer pepián acá. Yo lo probaba de mi abuelita y mi mamá me daba. Y me acerco y le digo, ¿y quién le vende? Me dice, me vende una señora de productos latinos. Y voy a la señora de productos latinos, ¿y quién lo trae? Me dice, me vende de una asociación de Cusco de Perú. ¿Y cómo lo trae? ¿Contenedor? No, por courier. Increíble. ¿Se puede hacer comercio internacional? Por courier. Entonces, el tema de la integración de mercados a nivel nacional, internacional, ahora hay un montón de formas. Esa es la forma de poder ir construyendo, mirando. Porque muchas veces dicen, no, es que yo produzco cacao poco y para vender al extranjero. No, lo que necesitas de repente son otros aspectos reglamentarios para poder vender. Pero de ahí el tema del transporte ya no es un problema. Tenemos que integrarnos a ese nivel. Exportador, ahí por eso miramos, ¿no? La exportación y la exportación y la inclusiva. Claro, es un enfoque, ¿no? Tenemos que pensar en todos, no solo en algunos cuantos. Creo que es fundamental también tener una perspectiva de ese nivel. Y esta es la agenda.
La única agenda que tenemos que construir. Y esta agenda lo vamos a construir en los próximos diálogos. Cada uno de los diálogos y de las reflexiones y las propuestas que vamos a recoger de acá en los próximos meses, incluso hasta el otro año está todo este proceso, vamos a recogerlo basados en esto de acá. Este es el enfoque, digamos, el background de todo el proceso, ¿sí? De perspectiva económica, porque vamos a trabajar la productividad empresarial. Es clave. Aquí los empresarios tienen que, obviamente, ser más productivos, innovar, crear, tener un mercado cada vez más competitivo, pero a partir, obviamente, centrado en la productividad, hacer más con menos. Y para eso tenemos que desarrollar un sector empresarial cada vez más productivo, más competitivo, y para eso tiene que ser más innovador, más ligado al desarrollo de proveedores, ligados a la cadena de valor, integrándose, vendiéndose no solo acá, a nivel nacional, internacional, todo. Aquí está la base. Tenemos que tener programas, políticas económicas, políticas públicas también, que ayuden a desarrollar y generar esta productividad empresarial. Del microempresario hasta el gran empresario. Esa es la parte fundamental. Aquí está la base. Aquí está la base porque va a generar más empleos, más ingresos, más oportunidades, por lo tanto más inversión, y eso va a repercutir en mayores niveles de desarrollo de nuestro departamento. Aquí está el tema, no hay otro, porque el que va a dar empleo no es el gobierno local, el gobierno regional. Da las condiciones, sí, pero es el empresario. Entonces, una agenda importantísima de poder promover programas. Tenemos que juntarnos. Hay que hablar con el gobierno regional, local, es decir, mire, para desarrollar y hacerlo más productivo el sector empresarial, tenemos que trabajar acá. Ya estamos diciendo qué hacer. El cómo lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Capital humano es la base. Aquí sí hay que trabajar muy bien el capital humano. Un recurso humano en temas de salud y educación, ¿sí? Que sea de calidad. ¿Dónde nos concentramos? Y esto es pensado no en el corto plazo, sino mediano y largo plazo, pero tenemos que empezar ahora. Infraestructura estratégica, por supuesto que sí. Uno de los aspectos es las carpetas asfálticas. No deberíamos permitir. En los últimos 10 años nosotros hemos invertido en mantenimiento de carreteras, trochas, cerca de 10.000 millones de soles. Cada carpeta asfáltica, el que conoce ese ingeniero, cuesta 3 millones promedio de kilómetro. Con 10.000 millones de soles, ¿cuánto hubiésemos hecho? ¿Cuántos kilómetros hubiésemos hecho en el departamento? Estamos hablando de todas las intervenciones, tanto nacional, locales y del gobierno regional. Todo. Entonces supera todo prácticamente esos, de repente, sí, ese porcentaje. Imagínense cuántos kilómetros hemos hecho. Esa es la infraestructura, ese es el aeropuerto, tenemos que trabajar. Tenemos que tener una mirada, por ejemplo, estrategia de articular desde Cajamarca a Jaén, desde una red vial importante. Prohibido, por ejemplo, hacer trochas. Deberíamos hacerlo. Debemos prohibir. Es un delito. En otros países no se puede hacer eso, ¿no? Las bicapas no duran 2 años, 3 años y se acaba, y los mantenimientos es lo peor. Tenemos que empezar. ¿Y cómo es hacerlo? Cambiar un poco el reglamento también, la normatividad a nivel nacional, los parámetros para que nos permitan hacer este tipo de vías de comunicación. La vía es clave. Las vías son fundamentales. Se destruyó Europa en la Segunda Guerra Mundial, y el Plan Marshall lo que priorizó, ¿cuál fue? ¿Cuál creen que fue? Vías de comunicación. Toito vías de primer nivel. Esto te genera, vías de comunicación te genera mayor desarrollo turístico, mayores emprendimientos, mayores empresas, mejor educación, mejor salud. Todo se mueve en la economía. Y ahí solucionamos el primer punto, la integración. Integras la economía en todo su nivel. La innovación tiene que ser el pilar fundamental para hacer una economía competitiva. Desde nuestra empresa, desde nuestras organizaciones, su territorio. Aquí está. De programas de la innovación. Hay que entrar a trabajar. Todas las empresas deben tener apoyo para trabajar y ser más innovador. Incorporar procesos de innovación. Pero hay que ayudarles al micro, pequeño, que ahí está lo desafiante. ¿Hay algún programa a nivel regional o nacional que apoye a la micro y pequeña empresa en este tema? Tenemos que trabajarlo. No hay otra. Y a la mediano y largo plazo la recuperación, el retorno de toda esa inversión va a ser 5, 10, 20 veces. Y finalmente el tema de las instituciones. Importa mucho las instituciones, porque son como que los actores por naturaleza que articulan los procesos de desarrollo. No lo va a hacer el empresario, no lo va a hacer, porque no es su rol también. La universidad no lo va a hacer, porque no es su rol. ¿Quién es? Las instituciones como el caso, por ejemplo, del gobierno regional.
a nivel regional. A nivel de provincial, la municipalidad. Hay que jalarles para poder. Aquí está la agenda. Y a partir de eso proponer una serie de propuestas. Y de esa manera es la única forma, no hay otro camino, de lograr una región competitiva al 2030, 35, 40, 50. Pensemos en un plan de 20, 30 años. Pero tenemos que empezar ahora. Y ese trabajo tenemos que hacerlo juntos. No sé si hay otro más. Y es acá lo que dijo, ¿no? Y acá está lo que tiene que hacer, por ejemplo, el sector empresarial. Formar talento. Inviertes en capacitación, desarrollo de tu equipo. Pero tienes que ayudarlo. ¿Usted cree que una micro o pequeña empresa lo va a hacer? ¿De dónde va a sacar? Esto es lo que tenemos que hacer primero. Programas de ese tipo. Programas para hacer una adopción de tecnología y crear nuevos modelos de negocio. El micro o pequeño empresario es lo que más representa en el tamaño y la cantidad aquí en Cajamarca. Aquí tenemos que tener otros programas. Generar, por ejemplo, el desarrollo de un ecosistema empresarial local. También el caso de exportar y liderar el territorio, obviamente construyendo la confianza y articulando esta agenda de desarrollo regional. Tenemos que pensar que el empresario tiene que también, nosotros tenemos que ir construyendo lazos con todos los actores. No podemos despojarnos y pensar solo en el tema de la rentabilidad económica, sino que tenemos que pensar que esa rentabilidad económica se vuelve sostenible cuando articulamos y vemos temas sociales, medioambientales, temas de inclusión a todos los actores desde donde nos permita a nosotros como empresarios. Si es un rol local, será a nivel local. Si vamos creciendo, será a nivel regional y cada vez más crecemos. Pero esa es una forma de mirar y todos ganamos y obviamente todos construimos. Y creo que ahí termina ya. Es lo que nosotros necesitamos porque en realidad Cajamarca como departamento ya no dependerá en realidad solo de sus recursos naturales. Es más, cada vez es menos. Lo que vamos a depender de aquí ya son más de las decisiones que nosotros tomemos como actores dentro del territorio. Esas decisiones tienen que ser de calidad, pensadas, estrategias con visión a mediano y largo plazo. Y depende de nosotros. El empresario, la universidad, el sector público tiene que cambiar de perspectiva de mirada. Tiene que haber gente, líderes, que empecemos a construir de otra manera. Que tenemos que empezar a reflexionar, empezar a construir consensos y articularnos y ver una agenda común. Y esa agenda es empezar por acá. Mirar uno de esos 3 problemas álgidos. Productividad, capital humano. ¿Sí? Eso es parte fundamental, digas. Y el tema, obviamente, la propia debilidad institucional, que de alguna manera es un reflejo claro de que cada vez menos creemos en nuestras instituciones. Por mi parte, dejo a discusión, a debate, algunas otras propuestas, ideas que ustedes pueden hacer, pero quería reflexionar de esa perspectiva. No quería traer metodología ni números más, sino en realidad a mirar desde una perspectiva más analítica y construir un argumento y obviamente una perspectiva hacia adelante desde esta mirada. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, José Luis, por la ponencia. Ha estado muy interesante. Yo justamente trabajo para el Estado actualmente, pero también tengo una microempresa. Y justamente la pregunta va en relación al tema de competitividad laboral. La pregunta era cómo formar talento competitivo a nivel de la empresa, sin que fugue por temas de ingresos, porque muchas veces los ingresos que mantiene una MIPE es bien limitada a lo largo del tiempo, y por otro lado hay una integración global del aspecto laboral. Entonces, cuando se forma un trabajador, lo que suele suceder es que, si bien es cierto, ya tiene la experiencia del rubro, busca algo mejor. Y yo no puedo ofrecer algo más o retenerlo por capital, debido a que los ingresos que yo mantengo dentro de la empresa son poco escalables. Van creciendo de pocos. Entonces, ¿cómo poder generar ese talento competitivo si es que fuga? Es una pregunta compleja, no es sencilla, y justamente por ser compleja hasta ahora no se ha hecho. Es decir, no es fácil retener, porque tú no lo puedes decir al capital humano o a esa persona, ¿sabes qué? Yo te formé y así que no tienes que fugar, no tienes que irte a otra región y no tienes que aprovechar otras oportunidades. No.
No se puede. Es la misma dinámica del mercado laboral que genera esa situación. Pero sí hay algunas experiencias interesantes a nivel internacional en cierto tipo de regiones que buscan generar ese talento, construyes esas capacidades, acumulas esas capacidades y lo detienes y no hace que vaya a otro lado. Uno, por el hecho mismo de que la empresa pueda generar esa familiaridad como tal, pero también lo acompañas con otro tipo de programas. No es que simplemente dependa de ese sueldo, sino que también tiene que darle garantías, condiciones de que tiene apoyo de otro tipo de instituciones. Ahí no lo puedes dejar solo, porque generalmente el micro pequeño empresario dice, yo te pago 1,000 soles, 1,500, 2,000, pero no más. Pero mira, permíteme, hay otros programas desde el gobierno central, gobierno regional, gobierno local, donde también te va a ayudar a capacitar y hay otros trabajos que también puedes complementarlo. Pero poco a poco esa dinámica, ¿sí? No todo lo vamos a retener, se van a ir quedando, porque lo que permite para Cajamarca ya no es solo por el tema de los sueldos o los ingresos, sino las condiciones que tiene el territorio. La gente no sale solo porque no haya trabajo, sino sale porque muchas veces es peligroso acá. Más bien ahorita, por ejemplo, de Lima están viniendo a Cajamarca, porque les asaltan los micro pequeños empresarios, porque te roban, porque la vida es muy pesada, etc. Aquí se vive más tranquilo. El costo de vida también depende mucho. ¿Cuánto es el costo de vida? Cuando una región empieza a fortalecer, trabaja en el tema mismo de la infraestructura, de las propias condiciones, de la seguridad, de un estado más seguro, etcétera, etcétera, hace que obviamente uno se sienta más tranquilo de no migrar, por ejemplo. Dice, no, ¿para qué voy a ir? Si acá al menos, claro, no gano mucho, pero sí tengo oportunidades. Puedo trabajar acá, el otro mes puedo irme a otra empresa, pero que esté aquí en Cajamarca. O el otro mes a otra empresa o el otro año y voy mejorando mis ingresos, pero dentro de la región, porque vivo más tranquilo, de repente me da algo de seguridad y además también tengo apoyo de esa manera. Y así va a generarse una dinámica en el mediano y largo plazo de decir, quiero irme a Cajamarca o estar en Cajamarca o quiero quedarme en Cajamarca, quiero ir construyendo Cajamarca. Pero no es un proceso simplemente mirándolo desde solo el ingreso. Uno va a pensar en varias variables. Mientras tenga oportunidad de trabajo, yo creo que se va a quedar. Aunque no gane mucho, pero para que asegure que no se vaya, claro, Cajamarca tiene que estar mejorando en otros aspectos. Tener mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, mejores oportunidades. Por ejemplo, el tema de los vehículos, ¿no? De acá en Cajamarca es un estrés. Mejor me voy a Arequipa, de repente es mejor y gano un poco más. Pero ¿qué pasa si mejoro acá ese tránsito? Entonces ya no me voy, ¿no? Porque ya evalúo otros factores. Por eso el tema de la competitividad y la retención de capital no solo depende del ingreso. Eso está demostrado. Depende de otras variables. De tu familia, dice, ya no es fácil moverte. Pero si a tu familia no tienes mejor calidad, no la tienen en la salud, no tiene oportunidad de trabajo también para la esposa o el esposo o los miembros de la familia, todos nos vamos. Pero si tienen para todos, no ganas mucho, como dicen en la frase, dice, no gano mucho, pero estoy contento, ¿no? O decir, como dice, jodido, pero contento. Es decir, hay trabajito, no me pagan bien, pero estoy bien, ¿no? Es decir, contento, algo así. Eso es que una región vaya poco a poco mejorando esas condiciones. Y de hecho, en el camino irá dándose más procesos de cómo retener todo ese capital. La gente no va, por ejemplo, si no hay... Yo soy en un caso, de repente varios de ustedes también. ¿Por qué no van a ver de Cajamarca? Porque tengo un arraigo de algo te hace. Yo iba, por ejemplo, a irme al extranjero, nuevamente, a regresarme, porque no había trabajo, pero algo había que me motivaba. Había algunos trabajos puntuales, pero también te daba un poco de seguridad, estar más tranquilo, había oportunidades para poder aprovechar, no muchas, pero quizá lo hay. Y es más complicado para alguien que no tiene de repente las cualificaciones o que está recién empezando, ¿no? Es más difícil, en verdad. Ahí tenemos que trabajar, creo que todos los actores. Es más complejo, no es fácil. No te podría dar una respuesta a decir, esta es la receta. No hay, es mentirte. Sí, primero que nada, felicitaciones, José Luis. Muy buena charla, muy buena conferencia y en atención justamente a la pregunta del caballero. También creo que en los últimos años una de las variables no solamente es el ingreso, sino también es el entorno que puedes tener una empresa.
Y, por ejemplo, la Cámara de Comercio desde acá, desde este tipo de actividades, de capacitaciones, lo que hace es generar mayor valor en su personal, por ejemplo. Por eso, tal vez una de las ideas, y lo digo como ejemplo de carne propia, yo hace algunos años empecé a utilizar un poco más los servicios de la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio es una buena ventana no solamente para la capacitación, sino también para el relacionamiento con otras empresas formales. De acuerdo a lo que usted acaba de comentar, justamente, si tomamos incluso el ámbito agrícola, somos una persona dentro del ámbito formal laboral frente a 9, ¿no? Prácticamente hay 90% de informalidad si tomamos el sector agricultura. Y de hecho para nosotros es difícil, ¿no? Y agarro justamente esta intervención para hacer una pregunta. Para nosotros en general es como automotrices. Nosotros este año cumplimos 20 años como automotriz, pero tenemos un grupo que está relacionado a servicios automotrices ya cerca de 41 años. Y es difícil competir porque tú tienes, pues, eres una de las pocas empresas, una de las prácticamente ese 10% que es formal en Cajamarca, pero tienes, no sé, 9 alrededor tuyas que no tienen personal en planilla, que no son fiscalizados por la municipalidad, que tampoco pagan tributos, que además tienen insumos de dudosa procedencia. Me ha tocado ver varios concesionarios. Llegas y tú, no sé, un cuarto de aceite a ti te cuesta 22 soles para venderlo a 25 y en la esquina lo están vendiendo a 13. Entonces tú tratas de buscar, hablas con el proveedor y yo compro 200 cajas mensuales, pero no me da. ¿Cómo hace él? Son falsificados. Entonces también tiene que ver un poco el tema del control y todo eso en el problema que hay para todos los que somos formales. ¿Es adecuado el planteamiento que ha dado el gobierno central desde su perspectiva de incrementar el salario, la remuneración mínima vital a 1.300, teniendo en cuenta que hay cada vez más informalidad de acuerdo a las estadísticas? Esa es la pregunta. Interesante también, ¿no? Porque eso es una medida del gobierno central. De 1.000 a 1.300 se ha incrementado. Y desde mi perspectiva, aquí en Cajamarca no ayuda mucho en realidad todo eso. Pero, ¿cuál es la salida frente a esa situación? Es decir, ¿te hace menos competitivo? Según los estudios, no necesariamente. Porque para el mediano y gran empresario, casi todos no ganan el mínimo como tal. Solo es el micro y pequeño empresario. Entonces, la única dificultad es que cuando se incrementa el salario, lo que hacen es reducir un poco el personal, ¿sí? Pero no es que se vuelva menos competitivo generalmente, no hay ese caso. Y no es que fracase la empresa. No hay estudios que también demuestren que un incremento de los salarios en el micro y pequeño empresario muere la empresa. No, son por otros factores, generalmente. Por lo tanto, esos 1.300 que se ha incrementado, creo que no va a tener casi ningún impacto en los micro y pequeños empresarios en temas de productividad y competitividad. Lo que sí puede hacer de repente es reducir un poco el personal. Y claro, al reducir, aparentemente uno puede decir, oye, pero si reduce, entonces es menos competitivo, es menos productivo. No siempre es así. ¿Sí? Es probable que lo mantenga, ¿sí? También hay un estudio, por ejemplo, que salió el año pasado, cuando hicieron el incremento, porque esto pasó, el último incremento que se dio fue hace 1 año y medio más o menos, hicieron así también, y demostraron que, claro, casi ninguna empresa, por ejemplo, redujo el personal solo por ese incremento. No lo hay. Entonces ya está demostrado que no tiene impacto como tal. Pero yo sí considero que debería estar fuera del incremento, por ejemplo, el 1.300 de la aplicación de los microempresarios. Es decir, que no se aplique a ellos, solo que se aplique a todas las medianas y grandes empresas, de repente todo ese proceso. Y más bien, decirlo al micro, no hay problema, dejarlo como que libertad para ese caso también, ¿no? Eso es una medida que puede darse también a ese nivel. Pero en mi opinión, no tiene, desde el punto de vista empírico, ¿sí? De la evidencia, de la literatura y los estudios, no tiene implicancia para decir que va a caer o va a reducirse. Generalmente se lo saben acomodar, como dice. El micro pequeño va a ver la forma de cómo salir adelante. No es tan
Ojo, y el otro es que no va a lograr pasar a la informalidad. No necesariamente eso. La informalidad pasan por otras cosas. La informalidad pasan generalmente cuando hay un proceso administrativo a veces bastante engorroso. 1, 2, cuando las personas que están liderando la empresa no tienen un mayor nivel educativo, es decir, superior, sino son personas que tienen primaria o secundaria incompleta, y ellos generalmente buscan más bien la salida más rápida, que es la informalidad. Dicen, no, acá no pago impuestos y punto. Y no lo ven como un tema de crecimiento, de expansión a mediano y largo plazo. Simplemente quieren aprovechar el momento, la oportunidad y listo. Pero no es por un tema de que, es que me subieron el sueldo mínimo, por ejemplo, y no puedo pagar. No pasa eso. También está demostrado en la literatura que no sucede. Por eso que hasta el día de ahora, todos los incrementos que se ha dado, imagínense, todo el tiempo. La empresa ha sido menos productiva, no por ese motivo, no. Es por otro motivo, sí, pero no por esa situación. Entonces yo hablo desde esa perspectiva. Sí, pero sí hay casos, obviamente, que dicen, oye, si me afectas, yo tengo 5, 8, 10 trabajadores que todos ganan el sueldo mínimo, obvio me va a afectar, ¿no? Mínimo reduzco un personal para poder cubrir todo eso, porque si no ya estoy en pérdida. Pero son pocos los casos que son llegados afectados a ese nivel. Gracias, José Luis. Buenas noches con todos. Bueno, primero agradecer también por mostrarnos esta foto tan dura de nuestra realidad como región. En el año 98 se presentó un libro, si ustedes lo recuerdan, seguramente lo han visto, la cámara se paseó por todos lados, Cajamarca competitiva, ¿no? Se hablaba de los grandes ejes que teníamos que desarrollar con las grandes oportunidades que nos daba la minería en su momento, en el 98, el gran auge. Hablábamos de turismo, hablábamos de agricultura, la industria de carnes, lácteos. Bueno, han pasado ya muchos años y los números pues no dicen claramente que no hemos hecho mucho o casi nada, ¿no? Seguimos estancados en el boom pasó. Ahora hay nuevas condiciones, nuevos actores, cada vez más complejo, la informalidad, la minería informal, la industria por sí, los negocios, la economía es una economía informal, vivimos en una economía informal. Y ante eso, claro, veo tu primera diapositiva con un mapa de Cajamarca, donde se muestra ahí, digamos, la diversidad, ¿no? En este caso, la biodiversidad o la diversidad ecológica, en donde te dice pues, que es una de las regiones más diversas del Perú. Y justamente somos eso, estamos en un espacio geográfico bondadoso, cerca a la línea ecuatorial, seguimos en una zona tropical, con unos Andes no tan altos, muy cerca al Pacífico, fácilmente en la Amazonía, con climas realmente bondadosos, lo que hace que con los recursos naturales que ves en el primer diapositiva, pues dices, toda la mesa está servida, ¿no? Y no hemos sido capaces de comer, o de aprovechar, o de hacer las cosas. Entonces, difícil la tarea, felicitarlos por volver a poner esto en la agenda. Se habla mucho, cada vez, todos los años decimos índices de competitividad, y ya sabemos que estamos en el 25, en el 24, o sea, ya ni siquiera da ganas de venir, porque ya sabemos, el día que me digan que estamos en el primero o segundo, seguramente venimos, pero ya la verdad, ya sabemos exactamente cuál es la foto. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Y a medida que vas avanzando, pues también nosotros como empresarios, digo, vemos cómo hemos sobrevivido, cómo estamos tratando de luchar contra este proceso. Y no es fácil, ¿no? Porque por un lado tienes a un gobierno con estas normas que tú como microempresario quieres surgir y estas normas populistas de los últimos 10 años han hecho que la industria y los negocios no avancen y más bien otros negocios por la parte informal crezcan más rápido. Y entonces surge otra vez, yo creo que una de las grandes cualidades de los peruanos es la innovación. Es decir, esa capacidad de crear o de hacer cosas a partir de lo que uno tiene, ¿no? Y al no tener el resto de herramientas que estamos tan mal como es educación y salud, pues esos impulsos
que levantan como empresarios bien se caen inmediatamente. Entonces la desaparición de empresas o el quiebre de empresas con ideas muy buenas, con modelos de negocios muy interesantes, no pasan de 5 o 3 años y te acuerdas que era un lindo negocio, pero que no terminó de funcionar por todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí está el gran reto. Yo creo que Cajamarca sigue teniendo esas oportunidades. Yo creo que hay empresas que están viendo a partir de esta dinámica global cambiante oportunidades para el Perú, para Cajamarca. Lo digo como experiencia personal. Quisiera comentar un poquito. Nosotros empezamos en turismo hace 20 años en Cajamarca y nos dimos cuenta pues que obviamente los niveles de competitividad, infraestructura, servicios, pues son muy limitados y competir en eso en un mundo en donde casi el 80% o más de la gente que trabaja en turismo es informal, entonces te metías a un mundo sin muchas oportunidades de hacer negocio. Entonces fuimos por la parte de la especialización en turismo. Empezamos a ver de lo que teníamos en ese mapa de Cajamarca, cuáles eran esas potencialidades que tiene Cajamarca para el mundo turístico y esos nichos de mercado que estarían dispuestos de comprarle a una región que es de las más diversas del Perú. Entonces, si es de las más diversas del Perú, seguramente hay cosas muy raras de ver, muy extrañas, muy difíciles de ver en otro lado del mundo. Somos la segunda región con mayor biodiversidad en plantas del país y no somos ni siquiera amazónicos. Somos la cuarta en lo que es fauna. Entonces, al ver eso y ver que existen nichos de mercado grandes en el mundo dispuestos a comprar este tipo de productos, nos enfocamos en desarrollar y en innovar mucho a partir de esos elementos, contratando a profesionales que creían en la idea, que no ganaban mucho al principio, pero dijeron esto suena interesante, y empezamos a construir una oferta para mercados especializados, donde fijamos más en volumen, fijamos más bien en experiencias especiales, en precio, diferenciación, especialización, nichos de mercado, y entonces vemos que elementos como la infraestructura, por ejemplo, si bien es cierto es importante, para el nicho especializado pasa a ser en un segundo plano. Es irónico, pero si yo quiero ver un ave que está en la punta de un cerro y es única en el mundo y solamente existe en un área de 20 kilómetros cuadrados, pues si me dices que voy a ir caminando y me vas a cargar y vamos a morir en el intento, y eso cuesta mucho dinero, lo voy a hacer. Y ese mapa del Perú, de Cajamarca y del Perú te ofrece experiencias de ese tipo, en donde la gente está dispuesta a pagar mucho dinero y en donde esta infraestructura o estos niveles de competitividad que todavía no tenemos no son por el momento tan, importantes, vamos a decir, que en un futuro seguramente lo van a tener que ser porque los mercados van cambiando. Y entonces encontramos eso y hemos ido escarbando de a pocos, y después ya de algunos años, por eso no se hace de la noche a la mañana tampoco, nos hemos encontrado pues con un segmento del mercado gigante en el mundo dispuesto a comprar este tipo de experiencias. Y entonces cuando hablamos de temporadas altas de, por ejemplo, Semana Santa, carnavales, fiestas patrias, nosotros no estamos en esa dinámica, más bien estamos en otras temporadas, ¿no? Y hemos logrado que, generar trabajo de alta remuneración. Pagamos más o menos 10 veces más lo que un guía convencional gana. Un guía de observación de aves gana 10 veces más. Un transportista de observación de aves que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche y sabe dónde están estos lugares para ver estas especies o estos animales, gana 3-4 veces más. Y entonces y pagamos mucho en las comunidades donde vamos y nos permiten llegar a los lugares y nos acompañan y nos dan seguridad. Entonces, quería simplemente ponerlo como que existen oportunidades en el mundo y en el mercado a partir, en este caso nuestro, de los recursos naturales, ¿no? Sin necesidad inclusive de explotarlos, de dañarlos, ¿no? Y eso es lo que se llama como negocios basados en naturaleza.
Si lo pueden buscar en googlear, negocios basados en naturaleza, pues es una corriente global muy grande, que el Perú, siendo el cuarto país más diverso del planeta, todavía me da la impresión que no lo ve o no lo quiere ver, ¿no? Sin desmedro de la agroindustria, sin desmedro de la minería, sin desmedro de todas las otras potencialidades. Entonces, si todo lo metemos en uno solo, empezamos a trabajar y en donde estas industrias que son extractivas y que agreden ciertamente, porque es su naturaleza al medio ambiente, entiendan que hay otros negocios que pueden funcionar en espacios en donde ellos también deberían tener cuidado y pensar de que no hay que dañarlo porque puede generar recursos, y si todos caminamos en paralelo, todo esto podría funcionar muy bien para el Perú. Pero pues complejo, ¿no? Es complejo. Esa es la realidad, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir cambiando esa realidad bajo las premisas también que acaba de mencionar, ¿no? Es fundamental, pero es un muy buen comentario. Creo que también nos ayuda a reflexionar desde el sector y la experiencia que usted nos comenta. Tenemos que bregar y avanzar en esa línea. José Luis, siempre es un gusto escucharte y cada vez supuestamente deberían quedar menos preguntas, pero siempre hay una duda. Yo quisiera agregar a todo lo que me han antecedido algo que es muy importante, y eso tú lo sabes y yo lo sé mucho más como trabajadora del Estado y que tengo muchos años en la administración pública, y es el tema de las decisiones políticas. Si el tema de personas, y podemos hablar, tú puedes tener una propuesta excelente, motivadora, y que lo estamos escuchando no solamente por parte del Colegio de Economistas, sino por parte de algunos congresistas, de algunos políticos, pero si no hay esa decisión política, no avanzamos en nada. Tú mismo has visto reflejado los datos que no avanzamos. ¿Y quiénes son los que toman las decisiones? Los empresarios no lo toman. El que tiene que llevar la batuta es los temas políticos y quiénes unos que han manejado, y tú sabes la realidad. Y yo te pongo un claro ejemplo muy rapidito de la carretera que va a Bamamarca, que interactúa hasta Cutervo, hasta Jaén. ¿Cuántos años tenemos? Años tenemos el tramo de Cajamarca a Bamamarca y no podemos solucionar. Años, ¿no? Entonces yo pienso que es trabajar también, sensibilizar, no sé cuál sería la estrategia, pero es la decisión política de los gobernantes que tienen ellos que tomar esta batuta, y vamos a ver que sí vamos a poder cambiar, pero si no cambiamos nosotros, en vano vamos a hacer nuestras propuestas y eso es todo. Totalmente de acuerdo. Aquí ya es un tema no tanto de lo que tenemos, porque no vamos a discutir la cantidad de recursos, oportunidades que nosotros tenemos, sino es qué vamos a hacer. Y ese qué define las decisiones que nosotros tenemos que tomar.